Bendiciones, bendiciones. Qué bueno que se están conectando con nosotros para iniciar este estudio bíblico, que espero que sea de muchísima bendición para todos ustedes. Así que gracias por conectarse, gracias por creer en este ministerio y esperamos que este estudio traiga mucha bendición, mucho crecimiento espiritual y puedan ustedes disfrutar de lo que es la ricura de la palabra de Dios. Es bueno conocer la palabra de Dios. Así que lo que hoy vamos a hacer va a ser como establecer las bases de un edificio, como cuando se construye una casa. Se ponen unas bases y de aquellas bases va a depender que todo el edificio esté firme, bien construido. Bueno, así es la vida espiritual. Es como construir una casa. Entonces, las bases son ese conocimiento bíblico, ese conocimiento de la palabra que van a irte formando y haciendo crecer y que tu vida sea como un edificio firme que no cae. Si las bases son buenas. Así que es muy bueno poder tener buenas bases para esta vida espiritual, esta nueva vida que usted ha empezado en Cristo Jesús. Es muy bueno estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz que nos ilumina, que nos da entendimiento. Así que vamos a ir dando tiempito que las personas se vayan uniendo poquito a poco y conforme se van uniendo, entonces vamos a ir iniciando este estudio. Así que esperamos que se unan bastantes personas a nosotros en esta hora. Bueno, ya han empezado a unirse algunos. Aquí vamos viendo. Bueno, saluditos, bendiciones. Bendiciones para todos los que se están uniendo en este momento a nosotros. Qué bueno verlos. Saluditos a todos desde aquí. Un abrazo cariñoso a la distancia. Y esperamos que se sigan uniendo más para que aprovechemos este bonito tiempo de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que nuevamente saludos a todos los que están conectándose en este momento y bienvenidos. Esperamos que disfruten de este estudio bíblico. Esperamos que les saquen muchísimo provecho. Y yo estoy segura de que va a traer bendición para su vida, que le va a dar crecimiento espiritual, que va a traer bendiciones para otras personas porque usted va a poder enseñarle a otros. Aprendemos para enseñar. Así que es muy bueno que se nos puedan unir en esta hora. Aquí estamos viendo, se nos siguen uniendo personas. Qué bueno. Saludo a todos los que se están uniendo en esta hora para juntos meternos un momentito en la palabra de Dios. Vamos a darles unos minutitos más a los demás para que tengamos un bonito grupo. Así que nuevamente los motivo a seguir adelante con el estudio de la palabra. La palabra es el alimento del alma. La palabra de Dios es lo que nos nutre. Y así como en la vida física uno necesita comer buen alimento, ¿verdad? Para estar con buena salud, con energía. También en lo espiritual necesitamos comer buena palabra para estar saludables y crecer espiritualmente. Y se nos están uniendo más personas por aquí, que se nos está uniendo, creo que es Rosita. Saluditos, mi hermana. Qué bueno tenerte entre nosotras. Se nos están uniendo aquí más personas. Saluditos a todos, bendiciones. Bendiciones a todos los que están entrando y se están conectando con nosotros en esta hora.
los felicito por esa disposición de querer crecer en el conocimiento de la palabra. Porque como les decía, la palabra es alimento. Es el alimento que nos sostiene, que nos hace crecer. Es como en lo natural, ¿verdad? Cuando no nos alimentamos muy bien y comemos como que comidita chatarra, pues no vamos a estar saludables. Ahí veo más gente uniéndose. Saluditos a Melissa, a Beatriz. Qué bueno, mi hermana, que se están uniendo con nosotros. Un saludito. Desde acá les damos un fuerte abrazo y una bienvenida a este grupo. Esperamos que ustedes sigan uniéndose a nosotros y siendo parte de este estudio. Les decía, porque la palabra de Dios es alimento, y les comparaba como cuando uno come comidita chatarra. De repente empieza uno a tener padecimientos, ¿verdad? Porque se necesita un alimento bueno, un alimento sano, una buena comidita para estar fuerte. Bueno, espiritualmente es igual. Necesitamos comer comidita sana, buen alimento, y no hay mejor alimento que la palabra de Dios. Así que saludes a todos los que se están uniendo. Dixie se nos está uniendo en este momento. Saluditos, mi hermana, bendiciones. A Beatriz Armijo, que se nos está uniendo allá desde Honduras. Miren qué lindo. Tenemos gente desde Honduras. La pastora Beatriz se nos está uniendo en esta hora. Bendiciones, bendiciones para todos. Reciban ricas bendiciones de parte de mi persona, bendiciones de parte del Rey. Tenemos ya un grupito lindo, vemos que se nos está uniendo más personas. Es una alegría tenerlos por aquí. Así que nos alegra mucho contar con su apoyo. Amados hermanos, solo quiero darles unas pequeñas indicaciones, unas pequeñas instrucciones. Veo que está entrando más gente. Así que saluditos, bendiciones, amados hermanos, qué bueno que están uniéndose con nosotros. Tenemos más gente uniéndose en esta tarde. Quiero darles unas pequeñas instrucciones. Las lecciones van a durar el curso completo alrededor de 18 lecciones, así que van a ser bastantes. Yo los invito a que sea constante, que no se pierda ninguna lección. Si no se puede conectar a la hora del estudio, véalo después, pero no se los pierda para que usted pueda tener todo el estudio bíblico y entonces tener una buena base, tener un buen fundamento para su vida espiritual. Eso es lo primero. Sea constante, continúe en este curso, no se desanime, no se canse, siga adelante. Pero también le quiero pedir, hágase de un cuaderno, de una libreta grande, de un lapicero, un lápiz, para que usted tome notas, especialmente de las citas bíblicas. Durante el curso no le va a dar tiempo de buscar en su Biblia, así que solo anótelas, yo se las leo, pero después usted, a solas, usted va a ir estudiando las citas bíblicas. También lo invito para que usted, por este medio, nos haga llegar sus dudas, sus preguntas. Usted pueda participar y de lo que yo estoy enseñando, usted pueda hacer preguntas. Se las voy a tratar de responder el mismo día. Si acaso no puedo responderle por cosa de tiempo, se las respondo al día siguiente, en la próxima lección. Pero sí lo motivo a que usted participe con sus dudas y con sus preguntas. Bueno, amados hermanos, vamos a iniciar con una breve oración. Vamos a invocar la presencia del Señor y del Espíritu Santo. Padre del cielo, Padre de gloria, te invocamos en esta hora, Señor, para darte a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Porque tú eres todo para nuestras vidas. Te amamos, Señor. Estamos agradecidos por Jesucristo, tu Hijo, que dio su vida para salvarnos. Y invocamos y bendecimos el nombre de Cristo en esta hora. Invocamos el nombre de Cristo en la vida de cada persona que se está uniendo. Y te pedimos, Señor, que durante este curso tú muevas tu mano haciendo milagros, sanidades
y moviéndote en las necesidades de todos los que se unen con nosotros en este estudio bíblico. Espíritu Santo, guíanos, dirígenos y muévete en medio de este estudio. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, vamos a iniciar a esta hora con este curso. Nuevamente, saludos y bendiciones a los que se están uniendo, porque cada vez se nos unen más personas. Vemos aquí a Margarita. Le damos un saludo a Margarita, bendiciones, gracias por unírsenos. Vamos a iniciar el curso de hoy con la primera lección que se llama el plan de salvación. Este plan de salvación es muy importante porque muchas personas dicen, oigo la palabra salvación, que Dios vino para salvarnos en la persona de Jesucristo. Pero, ¿y de qué nos salvó? Bueno, esas cosas vamos a verlas ahora. Pero antes de que podamos estudiar el plan de salvación, tenemos que entender el plan inicial de Dios. ¿Qué quiere decir el plan inicial? Bueno, ¿cuáles eran los planes que Dios tenía para tu vida? ¿Por qué Dios te creó? ¿Para qué te creó Dios? Y en el plan inicial de Dios, tenemos que ver, hermanos, que Dios, cuando creó la tierra, y creó el sol, la luna, las estrellas, los árboles, los animales. Cuando creó todo esto, ya te tenía a ti en su mente. Dios te planeó en su mente para que tú vinieras en determinado tiempo a esta tierra. Pero vemos que el plan de Dios era perfecto, porque la voluntad de Dios es santa y perfecta. Entonces, lo que Dios quería es que usted viniera a una tierra a vivir una vida buena. Lo vemos en la palabra de Dios, donde al inicio dice, Dios lo creó todo. En el libro del Génesis nos dice la palabra, que Dios dio la palabra y dijo, hágase la luz, y fue creada la luz. Y Dios dijo que se separaran las aguas de la tierra seca, y fue hecho. Y así por la palabra de Dios todo fue siendo creado. Pero nos dice en Génesis 1, en el verso 31, que Dios creó todo, y cuando terminó la creación, Dios vio que todo era bueno, y bueno en gran manera. Todo lo que Dios había hecho era bueno para ti, era bueno para mí. Entonces, ¿qué quiero decir con que todo lo que Dios creó era bueno? ¿Podríamos decir nosotros, la enfermedad es buena? Claro que no. ¿La muerte es buena? Claro que no. ¿Los sufrimientos? No. Entonces, cuando Dios vio que todo era bueno y era bueno en gran manera, quiere decir que cuando Dios creó la tierra, no había enfermedad, no había muerte, no había sufrimiento. En otras palabras, Dios había creado todo para que vivieras en un mundo que, para que usted me entienda, iba a ser como una sucursal del cielo. Usted iba a vivir sin enfermarse, sin que se le murieran seres amados, sin tener ningún sufrimiento ni ninguna angustia. Ese era el plan inicial de Dios para ti, para mí y para todos los seres humanos. Ese era el plan, un plan perfecto. Eso fue lo que Dios hizo, porque Dios te escogió a ti y te planeó a ti. Antes de haber formado toda la tierra, ya Él te tenía en sus pensamientos planeado. Pero vemos que nuestra vida ha sido difícil. Y tal vez usted puede decir, pero yo he sufrido muchas cosas. Me han pasado muchas cosas tristes desde mi infancia. Claro que sí. Pero entonces, ¿por qué si ese no era el plan de Dios? A causa de la caída del hombre. Cuando el hombre cae en el pecado, es como que todo el poder que Dios le había dado a Adán y a Eva para que ellos gobernaran sobre la tierra y tuvieran dominio y control sobre las cosas de la tierra, todo ese dominio se lo entregaron a Satanás en el momento en que cayeron en pecado. Entonces, vemos en la palabra de Dios que en el momento de la caída, Dios le había advertido al hombre y le dijo, si tomas, Génesis 3, del 1 al 4. Dios dijo, si tomas del árbol
del conocimiento del bien y del mal, moriréis. Entonces, Satanás, que era astuto, se le presenta a la mujer y le dice, no morirás. Entonces, engañó a la mujer, haciéndole creer que sería tan grande como Dios, que ya no iban a necesitar de Dios. Y la mujer cree aquello y cae en el conocimiento del mal. Quiero aclarar, hermanos, la Biblia lo pone como un árbol. No era un árbol, esto es un símbolo, porque dice que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. No hay un árbol que nos dé el bien y el mal, sino que era la forma de llegar a conocer la diferencia entre el mal y el bien, porque Dios nos hizo conociendo solo el bien. Sin embargo, Satanás le hace creer a la mujer que si conocen el mal, van a ser tan grandes como Dios y que no iban a morir. Ella es engañada, come, conoce lo que es el mal y le da a su marido, Adán, a conocer del mal. Y desde ahí es como que le entregaron todo ese poder que Dios les había dado a Satanás. Entonces, por medio de la caída, Satanás toma el control y trae la enfermedad, la vejez, la pobreza, los trabajos, la fatiga, los problemas. Vemos en el libro del Génesis, en el capítulo 3, en los versos del 17 al 19, donde el Señor les habla. No los está maldiciendo, no los está castigando, les está hablando. Vean lo que está pasando como consecuencia del pecado. Ahora tendrás que trabajar la tierra con el sudor de tu frente. Y aunque trabajes fuerte, la tierra te producirá cardos y espinos. Inclusive, le dice también, polvo eres y al polvo volverás. O sea, fuiste tomado del polvo y ahora vas a volver al polvo. ¿Qué significa? Vas a morir. La muerte no era parte del plan de Dios. La muerte vino como una consecuencia del pecado de Adán y Eva. Ahora, el problema es que como todos nosotros los seres humanos somos descendientes de Adán y Eva, todo el pecado y la consecuencia pasó a nosotros. Entonces, desde el momento en que Adán y Eva cayeron, todos los descendientes, los hijos, nietos, bisnietos y hasta llegar a nosotros, todos constituidos pecadores. Y todos hemos sufrido enfermedades, pérdida de seres amados, todos enfrentaremos la muerte. Esto es, amados hermanos, la consecuencia. Entonces, le explico esto para que usted entienda por qué a usted le ha tocado sufrir, por qué a usted le ha tocado vivir cosas difíciles, aún tal vez hasta antes de nacer. Tal vez el enemigo trató de atacarte cuando estabas en el vientre de tu madre. Ahora entiendes, esto no fue la voluntad de Dios. Esto fue la obra del enemigo a causa del pecado, no el tuyo, el pecado general de todos nosotros, la humanidad. Dice en la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo va a encontrar en Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron, todos, desde Adán y Eva, todos estamos destituidos, separados de la gloria de Dios, apartados de la presencia de Dios. Y nos sigue diciendo la palabra, somos pecadores, todos, porque somos descendientes de Adán y Eva. Aún el que sienta que es muy buena persona, aún el que dice, bueno, yo nunca hago nada malo, eres parte de la raza humana, eres constituido pecador, separado de Dios. Y nos dice Romanos 6, 23, ¿cuál es la consecuencia? Dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, que toda la humanidad, porque todos somos pecadores, todos tenemos la muerte, pero no hablamos de la muerte física, sino que hablamos de la muerte espiritual, lo interno, la muerte eterna, la separación de Dios, lo que otras personas le llaman irse al infierno. Exactamente. Así que, hermanos, todos hemos sido constituidos pecadores y todos vamos para el infierno. ¿Eso dice la palabra? Sí. Eso exactamente dice la palabra de Dios. Pero sigue diciendo Romanos 6:23
que la paga del pecado, o sea, la consecuencia por ser pecador, es la muerte. Pero el regalo de Dios, o la dádiva de Dios, que significa el regalo, es vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces estamos viendo que el plan original de Dios era que viviéramos en un mundo perfecto, que nada malo nos pasara, que nunca muriéramos, ni enfermáramos, ni sufriéramos. Pero ese plan se echó a perder a causa del pecado y de Adán y Eva, y de ahí para toda la humanidad. Todos pecadores, y todos como consecuencia iríamos a parar al infierno. Aunque usted diga, pero yo no me lo merezco. Bueno, es porque somos humanos y como humanos pecadores. Sin embargo, como nos muestra la palabra, el amor de Dios es tan grande que Él no quiso dejarnos así. Él dijo, no, yo voy a hacer algo para restaurarlos y que no queden con una muerte eterna, no tengan una muerte espiritual. Y nos muestra que Dios en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 nos habla de la solución que Dios está ofreciendo para la humanidad, para todos nosotros por igual. Entonces, amados hermanos, esto lo encontramos inclusive en el mismo momento en que Adán y Eva cayeron en pecado. Dios les presenta a ellos ese plan para salvarnos, no solo a Adán y a Eva, a toda la humanidad. Y lo encontramos en Génesis 3:15. Este versículo es como que si toda la Biblia estuviera concentrada en un solo versículo. Génesis 3:15 se le llama el protoevangelio, porque nos presenta todo el evangelio en un solo versículo, donde el Señor viene diciendo, y habrá enemistad entre ti, hablando Satanás, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Una enemistad entre Satanás y la humanidad. Una enemistad. Pero dice, y de la simiente de la mujer se levantará uno. Dice, y este te herirá en la cabeza a Satanás. Satanás se representa con la serpiente. La única manera de matar una serpiente es aplastándole la cabeza. Entonces, lo que nos está mostrando es que un hijo de Eva, quiere decir un humano, tendría tal poder para aplastarle la cabeza al diablo. ¡Wow! ¿De qué humano nos está hablando con tanto poder? Dios hecho hombre. Humano como usted y como yo, pero con poder de Dios para aplastarle la cabeza a Satanás. Y dice, y tú le herirás en el talón, porque Satanás hirió a Cristo, sí, en la muerte que Él sufrió en la cruz. Sin embargo, la victoria es de Cristo. Amados hermanos, entonces vemos la solución de Dios por amor a nosotros. Vemos, hermanos, que Dios nos dio una oportunidad, nos dio un chance, nos dio una salida para que no tengamos que enfrentar la muerte eterna, para que no tengamos que después de esta vida ir al infierno. ¿Cuál es la solución? Jesucristo. Vean, hermanos, esto mismo que se los estoy diciendo, ustedes lo pueden leer en casa. En el libro de Corintios, Primera de Corintios 15, del 21 al 22. Dice, pues por cuanto la muerte entró por un hombre, estamos hablando de Adán, ¿verdad? Por Adán entró la muerte a toda la humanidad. Y la muerte espiritual, la muerte física, la enfermedad, los problemas, la pobreza, la angustia, la violencia, todo por un hombre. Por la desobediencia de un hombre entró todas estas consecuencias a toda la humanidad. Vuelvo a leer. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por un hombre entró la muerte. Por otro hombre, Cristo, que es Dios hecho hombre, Dios se hizo hombre para que entrara
la resurrección, que podamos resucitar de los muertos para darnos vida. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Los que entregan su vida a Cristo, los que ponen su fe en Cristo, tienen la vida eterna y serán vivificados. Entonces, amados hermanos, vemos que la muerte y el sufrimiento vino a causa de la desobediencia de Adán. Pero la bendición y la vida viene por la obediencia de Cristo, de venir a esta tierra, hacerse hombre y morir por nosotros. Por la obediencia de uno entra la bendición, entra la victoria, entra la sanidad, entra, hermanos, la victoria, la vida eterna, la resurrección. Por eso es que Jesús mismo en Juan 14, verso 6, espero estén tomando notas de las citas bíblicas, Juan 14, verso 6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor. Yo soy el camino. ¿A dónde? A la vida eterna, el camino al Padre, el camino al cielo. Yo soy la verdad absoluta de Dios. Y la vida eterna está en Cristo. O sea, vemos cómo Dios Padre trajo la solución para la humanidad a través de Jesucristo cuando derramó su sangre ahí en la cruz. Por eso dice Juan 3:18. Juan 3:18. El que en él cree, hablando de Cristo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es porque Dios envió a su Hijo para hacer el rescate, la salvación. Es como que uno dijera: no, yo no acepto ese rescate y una salvación, entonces ya está condenado, tendrá que pagar por sus propios pecados. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, la luz es Cristo, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Pero oiga lo que dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia. Así que, hermanos, lo que Dios hizo es que aunque el hombre se rebeló contra Dios, porque Dios le había advertido: no quiera conocer el pecado, no quiera conocer el mal, porque el día que usted conozca el mal va a morir. Y el hombre se rebeló. Desde el momento, desde el inicio, desde Adán y Eva, se rebelaron, quisieron conocer el mal y vinieron todas estas consecuencias. Sin embargo, Dios es un Dios de amor que no nos quiso dejar así, porque ese pecado nos pasó a todos, ¿verdad? Como dije anteriormente, a todos los que somos descendientes de Adán y Eva. Entonces Dios quiso que, aunque el hombre le había dado la espalda a Dios, Dios quiso reconciliarse con nosotros, que nosotros nos reconciliáramos con Él. Pero Él proveyó todo para esa reconciliación. Él proveyó a Jesucristo. Y dice en Colosenses 1:20, vuelvo a repetir, Colosenses 1:20. Y por medio de Él, hablando de Jesucristo, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante de la sangre de su cruz. Dios hizo paz entre nosotros y Él a través de su Hijo Jesucristo, por la sangre que derramó en la cruz. ¿No se alegran, hermanos, de eso? Dice también en Efesios 2:13 que ahora en Cristo Jesús, los que entregamos la vida a Cristo y entendemos que Él es la salvación, dice: ahora en los que nosotros estábamos en otro tiempo alejados de Dios, por medio de Cristo venimos a ser cercanos a Dios. En otras palabras, voy a volver a repetir, había un plan inicial de Dios, que viniéramos a un mundo donde no iba a haber ni enfermedad, ni muerte, ni sufrimiento. Ese era el plan de Dios. Ese era el plan para tu vida. Se echó a perder a causa de la desobediencia y del pecado de Adán y Eva.
Y por la desobediencia y el pecado de Adán y Eva, todos nosotros fuimos separados de Dios. Y hemos sufrido muchas consecuencias en nuestra vida a causa del pecado. Pero Dios, en su inmenso amor, ya que un hombre se había rebelado, castiga a un hombre, a su Hijo Jesucristo. Hace que su Hijo se convierta en un hombre, castiga en él nuestro pecado para que podamos reconciliarnos y poder volvernos a llevar al verdadero plan inicial, que podamos volver a tener una existencia libre de todo ese sufrimiento, libres de la muerte, libres de todas las obras que Satanás trajo a esta tierra. Eso es lo que el Señor quiere, volver a restaurarnos a nuestra relación inicial con Dios. Este es su plan. Entonces, amados hermanos, vean que en Isaías 53, a partir del verso 3 hasta el 12, es un poquito largo, léalo usted en casa. Isaías 53, del 3 al 12, está hablando de Jesucristo. Y dice, hablando de Jesucristo, que fue despreciado por los hombres, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, como que escondimos de él el rostro, menospreciado y no lo estimamos. Entonces estamos viendo todo el sufrimiento que Cristo pasó, de ser despreciado, de ser calumniado, de ser rechazado. Pero él lo que estaba haciendo era cargando todas nuestras culpas, nuestros pecados. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por abatido y azotado por Dios, como herido y afligido por Dios, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, para darnos la paz. Cayó sobre él el castigo, por sus llagas, por lo que él sufrió en su cuerpo, tiene la unción para liberarnos de la enfermedad, porque no es el plan de Dios que esté sufriendo una enfermedad. No es el plan de Dios. Esa es la obra del enemigo, pero ya Dios venció en Cristo esa enfermedad para que no tengas que estar enfermo. Así que, hermanos, en la obra de Cristo en la cruz hay de todo: perdón de pecados, vida eterna, restauración, salvación, perdón. Hay sanidad de las enfermedades, hay provisión, hay restauración de la paz, del gozo, restauración de tus relaciones con las otras personas, hay provisión de todo. Así que Cristo pagó el precio para que tú puedas volver a tener, como dijo él, vida y vida en abundancia, porque lo dice en Juan 10, en el verso 10. Mira qué lindo. Juan 10, 10 dice, el ladrón, hablando de Satanás, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero oye lo que dice Jesús: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás ha venido a nuestras vidas para traer desde nuestra infancia, y como decía antes, a veces hasta antes de que naciéramos, Satanás ha venido trayendo destrozo en los hogares de nuestros padres, pleitos, divorcios, hemos vivido abandonos, hemos vivido rechazos, abusos, tantas cosas, hemos pasado pobrezas. Bueno, todo es en la obra de Satanás, pero él dice, Jesús, pero yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Cristo vino para deshacer las obras del diablo en la vida de los que reciben a Cristo. Por eso dice en Primera de Juan 5:12, repito, Primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que recibe a Cristo recibe una nueva vida y una vida en abundancia. Vida después de la muerte, vida en lo que llamamos el más allá, pero también aquí una vida que valga la pena vivirse, vida eterna. Esto es lo que el Señor Jesucristo vino a darnos. Ese es el plan de salvación. Y solo Cristo podía realizar eso, porque era el único sin pecado. Tenía que ser
un hombre el que fuera castigado. ¿Por qué? Porque un hombre se rebeló. Adán y Eva eran humanos, ¿verdad? Y se rebelaron contra Dios. Entonces tenía que ser un humano el que fuera castigado. Por eso hace Dios que su Hijo se vuelva hombre, para castigar en él la rebeldía de todos nosotros, el pecado de todos nosotros. Pero por eso el que recibe a Jesucristo tiene vida. Y hermanos, tenía que ser un hombre. Por eso Dios hecho hombre, pero tenía que ser un hombre sin pecado. Porque si hubieran castigado a otro hombre, vamos a decir a uno de los hijos de Adán, a uno de los nietos o bisnietos de Adán, pues ellos iban a tener su propio pecado. Si recibían castigo, hubiese sido por su propio pecado. Para que Jesucristo pudiera pagar nuestra deuda, Él estaba libre de deuda porque es el único que nunca tuvo pecado. Jesucristo, Hijo de Dios, nunca pecó. Siendo hombre, ¿tenía la capacidad para haber pecado Jesucristo? Sí. Él dejó su gloria, Él dejó todo lo que era ser Dios allá y se vino aquí y se hizo hombre. Por eso Satanás lo tentaba. Él pudo haber tentado, pero Jesucristo venció la tentación como hombre, no como Dios. Lo que nos enseña que nosotros podemos vencer la tentación. Cristo venció, nunca tuvo pecado y al estar limpio de pecado no tenía deuda. Entonces era el único que podía pagar nuestra deuda. A mí me gusta poner este ejemplo de la tarjeta de crédito. Vamos a suponer que usted tiene una gran deuda con la tarjeta de crédito y ya te van a embargar la casa, vas a perder todo. Y entonces yo digo, ay no, qué triste eso lo que está. Yo le voy a ir a pagar su deuda, ¿verdad? Vamos a decir que yo tuviera el capital para poder pagar eso. Cuando yo llego a las oficinas o a la empresa esta de las tarjetas de crédito, me piden mi nombre porque yo llego a pagar una deuda. Y me dicen, bueno, pero usted también tiene una deuda con nosotros, porque usted también tiene tarjeta de crédito. Ah, sí, claro. Dice, no, el dinero que usted trae es para pagar su propia deuda, no la de otro. Ay, entonces yo no puedo pagarle su deuda, porque yo tengo que pagar la mía. Tendría que ser alguien que no tiene ninguna deuda, que llegue a las oficinas de las tarjetas de crédito para poder decir, yo vengo a pagar la deuda de esta persona. ¿Usted tiene deuda con nosotros? No tengo ninguna deuda. Ah, entonces sí. Bueno, el único que no tenía deudas, Jesucristo. Dios hecho hombre, santo, 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 podía pagar nuestra deuda. Creo que nos va quedando claro, hermanos, por qué es que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Jesucristo, el único sin pecado, nos liberó del pecado. Pero no solo eso. Nos da más cosas lo que Cristo hizo en la cruz. A todos los que reciben a Cristo se les da un privilegio enorme. Lo dice Juan 1, verso 12. Espero que tome nota de las citas bíblicas para que las lea en casa. Juan 1, 12 dice, mas a todos los que recibieron a Cristo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. ¡Wow! Entonces no solo somos perdonados, sino también hechos hijos, y como hijos cercanos. Porque a un hijo se le dan muchos privilegios. A un hijo se le cuida, se le protege, se le provee, se le cura si está enfermo. Bueno, eso es lo que Dios hace con nosotros cuando recibimos a Cristo. Nos toma como hijos y nos da todos los privilegios. Entonces, vean qué importante es recibir a Jesucristo. Y tal vez usted me dirá, ¿y qué se necesita para recibir a Jesucristo? Bueno, lo primero, el arrepentimiento. Reconocer, soy humano y como descendiente de Adán y Eva, sí soy pecador. Sí, he pecado. Hay pecado en mi vida, he fallado de una u otra manera, en algún momento. Me arrepiento. Si usted confiesa su pecado, usted le dice al Señor exactamente cuál es su pecado. Usted le dice, Señor, me arrepiento. Si confiesas tu pecado, el Señor es fiel y justo
para perdonarte y limpiarte de todo pecado. Mira todo lo que el Señor nos da. Entonces, cuando nosotros decimos que el Señor nos da la salvación, ¿de qué estamos hablando? Que nos libra del poder del pecado. Nos hace libres del pecado. Perdona todos los pecados que hayamos cometido atrás en nuestra vida. Todo. Es como que hiciera borrar la cuenta, borrar todo, un borrón y cuenta nueva. Y nos da una nueva vida. Mira lo que dice en la palabra de Dios. Proverbios 28:13. Repito, Proverbios 28:13. El que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará la misericordia. También nos dice la palabra en 1 de Juan 1, en el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solo estás perdonado, sino limpio, porque la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarte. Confesar tu pecado es declarar con tu boca. La palabra confesar, eso significa declarar, decir. Si confiesas tu pecado delante de Dios, Él te perdona y te limpia. Hay otra cosa importante para recibir a Cristo como Señor y Salvador. No solo es confesar el pecado, sino también declarar con nuestra boca que Jesucristo es el único Señor y el único Salvador para la humanidad, que es la única forma de salvar nuestras almas. Romanos 10, del 9 al 10. Romanos capítulo 10, del 9 al 10, dice así: que si confiesas o si declaras, que es lo mismo, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, para ser declarado sin culpa, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Así que, hermanos, Jesucristo nos da la salvación. ¿De qué nos salva? Del pecado. Nos salva del pecado, de eso somos salvos. Somos salvos del pecado y de las consecuencias del pecado, porque la consecuencia del pecado es la muerte eterna, es ir al infierno y es, hermanos, vivir una vida de esclavitud. Es vivir una vida dominada por el pecado. Es vivir lleno de problemas, de enfermedades, de consecuencias vienen por el pecado. Entonces el Señor Jesucristo nos salva del pecado y de las consecuencias. Y entre esas consecuencias también está al final de los tiempos, cuando se haga el juicio final y estemos delante del trono de Dios. Los que han recibido a Cristo no tienen nada que temer porque ya no serán juzgados. Porque aun cuando sí éramos culpables, Cristo dirá, bueno, sí, Maggie era culpable, claro que sí, pero yo morí por ella en la cruz. Ella me aceptó, así que queda libre de toda culpa. ¡Wow! ¿No es esto impresionante, hermanos? ¿No es maravilloso lo que Cristo nos está ofreciendo? Es importante que entendamos quién realmente es Jesucristo y todo lo que Él nos está ofreciendo cuando abrimos nuestro corazón para recibirlo a Él. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios. 100% Dios, pero también 100% hombre. Ese es Jesucristo. 100% hombre, 100% Dios. Al ser hombre podía cargar nuestras culpas, pagar nuestra deuda, pero al ser Dios también podía interceder por nosotros como el sumo sacerdote. Así que, amados hermanos, vemos, como dice en 1 de Timoteo 2:5, vuelvo a repetir, 1 de Timoteo 2:5, pues solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Solo hay un mediador. Solo hay alguien que puede ser intermediario para poder alcanzar el perdón y la salvación.
Jesucristo hecho hombre. Vea todo lo que el Señor nos ofrece. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es por una religión. No es porque yo trate de portarme muy bien y hacer todo bien, porque por más que trate, algo fallo. Sino por depositar nuestra fe en Jesucristo es que alcanzamos la salvación. Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, el único mediador. Él es como un puente. Era como que Dios estaba de un lado allá en una montaña, en medio un abismo, y nosotros aquí en otra montaña. Entonces Cristo es como ese puente que nos conecta con Dios, el que nos reconcilió con el Padre. Entonces, si alguien te preguntara: ¿qué fue lo que Cristo hizo por ti? ¿Qué es lo que Cristo ha hecho por usted? Bueno, dio su vida por amor a mí, para que yo tenga el perdón y la seguridad de cuando muera voy a ir al cielo a tener vida eterna. ¡Ay! Dio su vida por mí para que yo quede perdonada de todo pecado, de toda deuda. Borró todas mis deudas, mis rebeliones. Por eso, hermanos, usted puede asegurar y decir que si usted ya recibió a Cristo, usted puede asegurar que usted es salvo. Usted puede decir: sí, yo tengo la salvación. Dice, hermanos: en cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Porque cuando estamos en el pecado, estamos muertos internamente. Por fuera vivimos o sobrevivimos, pero espiritualmente estamos muertos. Todo aquel que esté practicando pecado, sin importar cuál sea aquel pecado, ese pecado te mata. Dice: en cuanto a nosotros que estábamos muertos porque estábamos en nuestros pecados, en los cuales andábamos en otro tiempo, conforme a la corriente de todo este mundo y al príncipe de la potestad de los aires, conforme a la voluntad del diablo. La potestad de los aires, los demonios se mueven en los aires. El espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Todo el que rechaza a Dios es hijo de desobediencia y Satanás está operando en él. Dice: en otro tiempo todos nosotros vivíamos igual que ellos y entre ellos en las pasiones de nuestra carne, dándole rienda suelta a nuestros enojos, nuestros celos, nuestros resentimientos, nuestra falta de perdón, dándole rienda suelta al chisme. Así vivíamos, haciendo la voluntad de la carne, lo que queríamos, hacíamos. Y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Y eso solo nos dejó destrucción, eso solo nos dejó derrotas. Pero Dios, que es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, nos ha dado vida juntamente con Cristo. Aleluya. Y continúa diciendo: por gracia sois salvos. Esto que estoy leyendo, hermanos, está en Efesios capítulo 2, versos del 1 al 5. Efesios capítulo 2, versos del 1 al 5. Por gracia somos salvos. ¿Qué quiere decir la palabra gracia? De gratis. No es nada que usted haga. No es nada que usted pueda comprar con las buenas acciones, con una religión. No es algo que se gana. Es gratis. Es de gracia. También gracia significa de regalo. Cuando le dan a uno un regalo, a uno no se lo dan porque uno se lo merece, se lo dan porque se lo quieren dar. Es regalo de Dios. No es un pago por tus buenas acciones. Es un regalo de gracia. Gracia significa un regalo que no te mereces. Gracia significa darle todo al que no se merecía nada. Gracia significa perdonar todo lo que era imperdonable. Eso significa gracia, de pura misericordia, de puro favor, de puro regalo. La salvación no se gana. La salvación se recibe como un regalo
¿Y cómo se obtiene este regalo? Por poner tu fe en el Hijo de Dios. Así lo dice la palabra de Dios. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Salvos por gracia, aunque no lo merecemos, lo recibimos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Dice 1 Tesalonicenses 1:10. Podemos esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta es otra cosa que hace Dios a los que reciben a Cristo. Nos libra de la ira venidera. ¿Qué quiere decir eso? Que vendrá el día, y es pronto, cuando Dios le va a poner punto final a todo el pecado, a toda la blasfemia, a todas las violaciones, los robos, las injusticias, a toda la maldad que hay en la humanidad. Dios no va a permitir que la gente siga robando, violando y haciendo tanto mal y cada quien como si nada. No. Vendrá un momento en que Dios juzgará esta tierra. Y a todos los que no hayan recibido a Cristo tendrán que enfrentar la ira de Dios. Esto va a ser terrible. La tierra será destruida, pasada por fuego. Calamidades, cosas espantosas. Pero nos salvamos del día de la ira cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Por pura gracia. Nos salvamos del día de la ira. Esa ira solo va a ser desatada sobre aquellos que, teniendo la oportunidad de recibir a Cristo, no han querido, porque prefieren el pecado, porque prefieren el vicio, porque prefieren seguir como están, alejados de Dios. Entonces enfrentarán la ira, pero el Señor te ama y Él no quiere eso para ti. Por eso te está llamando, te está atrayendo, que recibas a Cristo, no una religión, no que seas parte de una denominación o una iglesia, no, que entregues tu vida y renuncies al pecado y vivas para Cristo. Y entonces serás librado del día de la ira. Esto es lo que el Señor ofrece. Dice, hablando del día de la ira, Sofonías 1, del 15 al 18. Mira cómo describe esto. Sofonías 1, del 15 al 18. Dice: día de ira, aquel día de angustia, de aprieto, día de alboroto, de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado, día de entenebrecimiento, día en que sonará la trompeta y alarido sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Llenaré de retribución a los hombres, y ellos andarán como ciegos, porque pecaron contra Dios. Y su propia sangre será derramada como polvo, y su carne quedará como estiércol. Ni su plata, ni su oro podrán librarlos en aquel día. Ni la casa por la que has trabajado, ni el dinero que ahorras, nada te podrá salvar de esa ira. Nada te podrá salvar, dice, ni tu plata, ni tu oro podrá librarlos de aquel día, de la ira de Jehová. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque Él exterminará repentinamente a todos los habitantes de la tierra. ¡Wow! Esto va a ser terrible, pero el Señor nos libra del día de la ira con solo entregar nuestra vida a Cristo, renunciando al pecado. ¿No es Dios bueno, hermanos? ¿No es Dios bueno? Así que mira todo lo que Dios nos da. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cuánto nos quedan? Unos minutos. Nos quedan solo unos minutos. Bueno, yo creo que hemos podido avanzar bastante. Si tienen preguntas, si tienen dudas, háganlas para podérselas responder. Mientras que entran sus preguntitas, voy a ir haciendo como un resumen, ¿verdad? Bueno, vuelvo a repetir, cuando nosotros los cristianos decimos, yo soy salvo, eso a mí me caía muy mal. Yo oía a los cristianos decir, soy salvo, y yo decía, ellos se creen que solo ellos, porque yo no sabía la palabra. Pero
ahora podemos entender que sí somos salvos, que no hay que esperarse hasta morir para ver si acaso me salvo o no. No. Es muy arriesgado esperar hasta el final. Mejor asegurarnos ahora. ¿Salvos de qué? ¿De qué nos salva Jesucristo? Del pecado y de sus consecuencias. Y las consecuencias son la muerte eterna, es el infierno, es vivir una vida llena de enredos, de problemas, y también del día de la ira de Dios. Cristo nos salva del pecado y de las consecuencias. Y las consecuencias son la muerte espiritual, una vida toda llena de problemas y desgracias, y la ira de Dios. De todo esto nos salva. ¿Cómo se obtiene la salvación? Por gracia, de regalo, cuando pones la fe en el Hijo de Dios. Es un regalo, porque por gracia somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto dice, y esta fe no viene ni siquiera de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Dios despierta fe en nuestro corazón cuando escuchamos la palabra. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Vamos haciendo este resumen. Recordemos que dice la palabra que si por la transgresión, por el pecado, por la desobediencia de un solo hombre, Adán, reinó la muerte para todos nosotros, mucho más reinará en la vida por uno solo, por Jesucristo. Mucho más reinará la vida por uno solo, por Jesucristo. Por Adán reinó el pecado y la muerte, y por Cristo la salvación y la vida eterna. Amén. Jesucristo, esto lo dice en Romanos 5:17. Los que reciben a Cristo reciben abundancia de la gracia y del favor de Dios. ¿No tenemos preguntas todavía? Bueno, tenemos estudiantes muy inteligentes. Si tienen dudas pueden presentarlas y las aclaramos en la próxima lección. Dice también en la palabra, estamos haciendo ya como un resumen, ¿verdad?, de todo lo que hemos visto esta noche. Dice, todos somos pecadores. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. No es que son unos, no es que los cristianos decimos, porque usted es pecador, usted tiene que recibir a Cristo. No, es que también nosotros, todos somos pecadores y todos hemos necesitado recibir a Cristo. Todos somos pecadores, por eso todos hemos necesitado recibir a Cristo. Por el hecho de que somos descendientes de Adán y Eva pecaron, todos pecadores. Y la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo que nos da el Señor por medio de Jesucristo es la vida eterna. ¿Sí? Por Adán, la muerte. Por Jesucristo, la vida eterna. Dice Juan 3:16, que es uno de los versos más lindos de la Biblia, porque de tal manera amó Dios te amó a ti, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vida eterna el que recibe a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados y dejarlos, confesarlos, apartarnos, arrepentirnos, apartarnos de ellos para recibir la salvación. Confesar nuestros pecados y declarar que Jesucristo es el Salvador. Que crees que lo que Él hizo en la cruz tiene poder para lavarte, limpiarte y darte la salvación. Bueno, nuestra hermana Beatriz no tiene una pregunta, pero nos dice que está siendo bendecida por la palabra. Bueno, gloria a Dios, la palabra es pan de vida. Recuerdo, hermanos, confesar es declarar con nuestra boca. Es decir, entonces, con nuestra boca confesamos el pecado, pero también con nuestra boca declaramos que Jesucristo es nuestro Salvador. Amén. Creo que se nos va terminando el tiempo, pero podemos hacer una breve oración. Si usted nunca ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador y hoy está entendiendo lo que significa recibir a Cristo, ore con nosotros y decimos: Señor,
Hoy reconozco que simplemente por ser humana, por ser descendiente de Adán y de Eva, soy pecadora. Hay pecado en mí, Señor. Reconozco que he pecado y me arrepiento. Confieso mi pecado delante de ti y estoy dispuesta a dejar el pecado. Pero reconozco también, Cristo, que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en esa cruz para darme el perdón y la salvación. Creo que lo que hiciste en la cruz tiene poder para limpiarme de mis pecados, para perdonarme y darme vida nueva. Por eso te pido, Cristo, entra a mi vida, entra a mi corazón, recibo el perdón y a partir de hoy voy a vivir para ti. Ven a mi corazón, Cristo, y vive tu vida en mí. Ya que tú diste tu vida por mí, yo te doy mi vida. En el nombre de Jesús. Tenemos la próxima lección, es el día abril 7. La próxima clase. A las 6 de la tarde, igual que hoy. Abril 7 tenemos la siguiente clase. Y vamos a hacer en la siguiente clase un poquito de repaso de lo que hemos visto hoy e iniciamos con la nueva lección. ¿Cómo puedo? Esta pregunta está muy linda. ¿Cómo puedo tener la certeza de que soy salvo? Puedes tenerlo porque la palabra de Dios dice que aquel que recibe a Cristo como su Señor y Salvador ha sido perdonado. Dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, ¿verdad? Su Hijo unigénito, para que creyendo tú en Él, no te pierdas y tengas vida eterna. Ahí está. Es por la fe en Jesucristo. Dice en la palabra que su sangre tiene el poder para lavarnos y limpiarnos, que aunque nuestro pecado haya sido negro como el carbón, aunque haya sido rojo como la grana, la sangre de Cristo, que era la sangre del Hijo de Dios, una sangre no de un humano cualquiera, era Dios mismo muriendo ahí. Eso es tan poderoso que tiene el poder para dejar los pecados negros o rojos, dejarlos blancos como blanca nieve. Ahí está la seguridad, porque la palabra de Dios lo dice y Dios no miente. En la palabra de Dios dice que Él, si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y lavarte. Dice que los que reciben a Cristo Jesús tienen vida eterna. Son hechos hijos de Dios. Mira todo lo que dice la palabra. Entonces, no es lo que yo digo, es lo que dice la Biblia. Y la Biblia son las palabras salidas de la boca de Dios. Dios no miente. Mira, con la palabra Él creó el universo. Él dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. La palabra es poderosa. Y hoy te está dando una palabra que si crees en Jesucristo, confiesas tu pecado y recibes a Cristo, puedes estar seguro de que recibes el perdón y la salvación, porque Cristo te la está ofreciendo. Cristo lo dijo, aún antes de morir Él decía, el que me recibe a mí, recibe al Padre. El que me tiene a mí, tiene la vida eterna. Así dice la palabra. El Señor Jesucristo lo aseguró. Así que sí puedes estar seguro. Quita todo sentimiento de culpa, todo sentimiento de condenación, toda vergüenza, porque Cristo cargó con todo eso. Él cargó en la cruz culpa, vergüenza, todo lo malo, nuestros fracasos, todo lo malo que nosotros hayamos hecho. Él recibió el castigo. Él fue castigado para que tú seas perdonado, para que yo sea perdonado. Amén. Se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Hermano, le vuelvo a repetir las pequeñas instrucciones que les di al inicio. Van a ser más o menos 18 lecciones. No se pierda ninguna. Sea constante. Yo lo animo a que sea constante, porque este estudio te va a dar
las bases, hermano, para que crezcas espiritualmente, para que veas milagros y maravillas en tu vida. Así que te animo a que seas constante. Si no te puedes conectar cuando estamos dando la lección en vivo, mírala después, pero no te lo pierdas. Ten lápiz y papel siempre a mano para que anotes las citas bíblicas, y te animo a que presentes tus dudas y tus preguntas, y si no las podemos aclarar ese mismo día, te aseguro que en la siguiente lección aclararemos tus dudas. Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones ricas y abundantes sobre sus vidas. El Señor les dé paz. Bendición, amados hermanos. Gracias por haberse unido.